Bien, hermanos, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 4. Libro de Génesis, capítulo 4. Decíamos la semana pasada que para poder contextualizar la vida de Caín y Abel, que es el tema que nos convoca y nos va a convocar un par de semanas, debemos recordar quiénes fueron sus padres, porque la información que tenemos de ellos también es muy cortita, pero es muy profunda. Decíamos que, como todos sabemos, sus padres, Adán y Eva, ¿cierto? Y estos padres le dejaron también una herencia. Sus padres, Adán y Eva, el primer hombre creado por las manos de Dios. Primer hombre creado y nada menos que por las manos de Dios. Tenía comunión perfecta con su Creador. Adán tenía comunión perfecta y directa con su Creador. Eva, la primera mujer, también creada por las manos de Dios. A veces se nos olvida, pero Eva también fue creada directamente por las manos de Dios. Qué privilegio, hermanos míos. Ambos conformaron también el primer matrimonio de la humanidad. El primer matrimonio de la humanidad lo conformaron ellos. Ellos no eran pareja, o sea, no se rejuntaron. Hoy día existen un montón de cosas que el mundo llama matrimonio. No, Dios no instituyó eso, Dios instituyó el matrimonio. Y creó un hombre y a ese hombre le creó una mujer. Entonces el plan de Dios es un hombre, una mujer. Ambos, como les dije, conforman el primer matrimonio de la humanidad y nada menos bendecidos por Dios mismo. Bendecidos por Dios mismo. Y ambos conformados a la imagen y semejanza de Dios. Ambos conformados a la imagen y semejanza de Dios. Ambos cometieron el primer pecado también de la humanidad. Ambos cometieron el primer pecado de la humanidad. Como todo lo que el hombre siembra, cosecha, también este primer pecado trajo muchas consecuencias personales para ellos y algunas de ellas heredadas a su familia y a la humanidad. La herencia de Adán y Eva sobre sus hijos los marcaría también a ellos. Entonces, el primer pecado cometido por estos hombres también trajo como consecuencia propia de ese pecado, la destrucción del hombre, la depravación total del hombre, como se conoce. La depravación total del hombre, no parcial, hermanos míos, total. La destitución del hombre de la presencia de Dios. La destitución del hombre de la presencia de Dios. Vemos en Romanos 3:23 que dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como todos pecaron, y este todo involucra a, decíamos la semana pasada, ¿de nosotros o desde que Pablo escribió en adelante? No, desde Adán y Eva. Todos pecaron, incluye a toda la humanidad. No hay exclusiones acá. Entonces este verso habla de todos y obviamente incluye, como les digo, a Adán y Eva. Y por supuesto su descendencia directa, Caín y Abel, y su descendencia de la humanidad. Ahora,
Eso es la parte familiar. Tenemos contextualizado que Caín y Abel son de la familia directa de Adán y Eva y fueron hijos de ellos directos. La herencia que ellos tienen. Veamos qué dice la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 5. Romanos capítulo 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El pecado entró a la humanidad, pero también a la familia de Adán por el pecado que éste cometió. Entonces la Biblia dice, por tanto, como el pecado entró por un hombre, la herencia que reciben sus hijos también es de pecado. Hay 4 aspectos, hay muchos más, pero quiero resaltar solo 4 aspectos importantes de la herencia que los padres dejaron a Caín y Abel. El pecado en sí mismo, la destitución de la gloria de Dios, fueron echados de la presencia de Dios, una naturaleza caída a partir del pecado, una naturaleza caída, y también la muerte. Y también la muerte. La muerte también pasa a formar parte de la herencia que recibieron estos hijos y, como les digo, por consecuencia también la humanidad. Entonces, todo hombre es pecador a partir de Adán y Eva. ¿Cómo se presentan Caín y Abel ante Dios? ¿Cómo se presentan cuando ellos van y ofrecen su ofrenda? ¿Cómo se presentan ante Dios? Si ya dijimos que la herencia de ellos era de pecado, destitución, naturaleza caída y muertos espiritualmente. Entonces, ¿cómo se presentan ante Dios? Cada uno de ellos con lo que consideraba justo. Fíjense, cada uno de ellos se presenta ante Dios con ofrenda la que cada uno de ellos consideraba justa. Y aquí sí entramos en materia ya. La ofrenda de Abel. Dice la Biblia que la ofrenda de este hombre fue un animal, pero no cualquier animal. Él sacó el mejor de los animales, del más gordo. Y miró, dice la Biblia, Dios con agrado la ofrenda de Abel, pero también lo miró a él con agrado. No solo miró su ofrenda con agrado, sino que miró a Abel con agrado. Es decir, lo que trajo, lo miró con agrado Dios, y también lo que lo motivó a llevar esa ofrenda. Es decir, miró con agrado la ofrenda y la motivación que tenía para llevar esa ofrenda. Y la disposición que había también en Abel para llevar dicha ofrenda. ¿Pero qué tenía de especial? Veamos lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 4. Dice la Biblia, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjense, aquí hay muchos elementos importantes. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios
más excelente sacrificio, más excelente sacrificio. Abel se acercó a Dios con lo que él, les dije, estimaba que era justo, con lo que él estimaba. Pero fíjense que él saca la mirada de sí mismo. Él estimaba que ofrecer a Dios era un acto de fe. La Biblia nos dice que por la fe Abel va y presenta. Entonces, cuando uno tiene fe y va y presenta, uno sacó la mirada de sí mismo porque ha depositado la fe, en este caso en Dios, Abel. Entonces Abel no está centralizado en sí mismo. Entonces el concepto de ofrenda que Abel tiene, está centralizado en lo que Dios demanda. En la forma que Dios demanda. Entonces, por eso se lo planteé de esa manera, en que cada uno ofreció de acuerdo a lo que él consideraba, pero Abel personalmente consideraba a Dios antes que a sí mismo. Abel no se considera. Abel se acercó a Dios queriendo agradarle a él, a su Señor, con fe, en que lo que él ofrecía era lo mejor. Y aún así lo mejor, él sabía que no era suficiente. Porque cuando él deposita la fe en Dios, no la está depositando en la ofrenda que él lleva, a pesar de que sabía que era lo mejor que él tenía. Porque él sacó la vista de sí mismo y de su ofrenda, y depositó la vista en Dios. Entonces lleva la ofrenda sabiendo que no es suficiente. Hermanos, nunca es suficiente una ofrenda delante de Dios. Dice la Biblia en Isaías 64:6, y lo veíamos la semana pasada, que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Entonces cuando nosotros queremos darnos para la iglesia, por ejemplo, porque amamos a Dios y depositamos nuestra fe en Él, lo mejor que podríamos tener es tal vez nosotros mismos, no sé, nuestro talento, nuestro tiempo. Sin embargo, eso no es suficiente. Abel sabía eso. Entonces, saca la mirada de sí mismo y de lo importante que podría ser su ofrenda. Hermanos, a veces creemos que es tan importante lo que hacemos para el Señor. Es tan importante, es tanto lo que hacemos, y sobre todo cuando somos adulados, cuando se nos dice lo bueno que somos, peor aún, empieza nuestro ego a subir y creemos ser importantes y que nuestro trabajo es importante y que nuestras capacidades son las que importan. Si no fuera por mí, si yo no hubiera estado ahí, si no se hubiera hecho como yo dije, les habría salido mal. Siempre buscando agradarnos a nosotros mismos. Abel no hizo eso. Abel quiso agradar a Dios. Por eso lo hizo a la manera de Dios. Fíjense lo que dice el mismo libro de Hebreos, capítulo 12, verso 24. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Fíjense que la sangre de Abel, decía anteriormente, sigue dando testimonio. Entonces la sangre de Abel está hablando de su muerte. La sangre rociada de Abel está hablando de la muerte de Abel. Aún la muerte y la sangre de Abel
no son suficientes para expiar los pecados de Abel mismo. La Biblia nos dice en el texto que acabamos de leer que aún eso está por debajo, y obviamente lo está, porque el sacrificio del Señor Jesús, esa es la sangre que expía, esa es la sangre que limpia, que lava. Esa es la sangre. Aún lo mejor que pudiéramos dar, nuestra vida, si de algo sirve nuestra vida, la doy. ¿A quién va a salvar nuestra vida? Nos dice que la sangre de Abel no le alcanza. No le alcanza. Porque aún eso, ante el Señor, es un trapo de inmundicia. Lo mejor nuestro, nuestra vida, nuestro talento. ¿Qué podemos darle a Dios? ¿Qué podemos darle a Dios? ¿Qué tienes tú para ofrecerle al Señor? Debemos recordar, hermanos, que Dios conoce nuestros corazones. Todos lo sabemos, que Dios conoce nuestros corazones. Y por supuesto conocía el corazón de Caín y Abel también. ¿Qué novedoso había entonces para Dios que uno trajera una ofrenda y el otro otra, y que uno tuviera una disposición y el otro otra? Debemos recordar que Dios conoce los corazones y conocía los de ellos. Y no solo conoce nuestros corazones, sino, dice la misma Escritura, la intención. La intención, que a veces intentamos ocultar la intención nosotros. De repente damos buenas dádivas, pero la motivación, la intención es errada, es equivocada. Veamos lo que dice el libro de Lucas. Lucas capítulo 16. Entonces les dijo, el verso 15, entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo mejor que puedes presentar delante de Dios? Lo mejor que voy a presentar para los hombres es abominación delante de Dios. Es abominación delante de Dios. Porque nuestras obras, hermanos míos, lo único que hacen es justificarnos. Es justificarnos. Veamos lo que dice, por favor, el Salmo. El Salmo 7. El Salmo 7. Salmo 7, verso 9. Salmo 7, 9. Dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Fíjense que importante, Dios pone a prueba los corazones y las conciencias. Dios pone a prueba los corazones y las conciencias. Dios conoce el corazón. Y Él pone a prueba. Y Él pone a prueba no para saber Él lo que hay en tu corazón, porque Él ya lo sabe. Para que tú sepas lo que hay en tu corazón. Él no necesita probarte para Él saber si Él ya sabe, si Dios es Dios. Entonces Dios miró con agrado a Abel, como dice en Génesis 4:4. Como Dios ya conocía el corazón de Abel,
la ofrenda de Abel solo exteriorizó lo que había en su corazón, hermanos míos. La ofrenda de Abel no viene a ser otra cosa que a exteriorizar lo que hay dentro. Porque del corazón mana la vida, ¿o no? Y del corazón también los malos pensamientos. Y del corazón toda nuestra maldad. Entonces, como Dios conocía, como les digo, la ofrenda de Abel, la ofrenda de él solo exterioriza lo que cada uno de ellos era, en este caso Abel. Bueno, obviamente Caín también, pero estamos hablando de Abel por ahora. La ofrenda de Abel era el resultado de una vida de consecuencia. Hermano mío, yo le decía la semana pasada que cada uno de ellos había sido hijo del primer matrimonio establecido en la humanidad. Y no me cabe ninguna duda que habían sido enseñados iguales. ¿Y cómo podemos saber esto? Porque cada uno de ellos llega a presentarse delante de Dios con una ofrenda. Entonces, ambos tenían conocimiento de ese Dios. Ambos sabían de la existencia de Dios. Bueno, los demonios también creen y tiemblan. Entonces, ¿qué hace la diferencia? Ambos habían recibido la enseñanza de sus padres. Ambos tenían la misma herencia. Hermano mío, lo que tú haces, las buenas obras por las que andas, hasta eso Dios lo ha hecho. Hasta eso Dios lo ha hecho. La ofrenda de Abel solo era el resultado de una vida de consecuencia. Por eso Dios lo miró a él primero. Dios mira primero a Abel. Veamos qué dice la Biblia en el libro de Génesis. Voy a leer del verso 2. Dice: Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. El 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel. Después su ofrenda. Primero mira con agrado a Abel y después su ofrenda. ¿Cuál es la disposición que hay en el corazón? ¿Cuál es la disposición que hay en el corazón? Y por eso Dios, como les digo, mira primero la ofrenda, a Abel, y acepta primero a Abel. Porque la Biblia dice que mira con agrado a Abel. Entonces Dios acepta primero a Abel con su motivación. Y después mira la ofrenda y también la acepta. Pero mira primero a Abel. ¿Qué hay en el corazón, hermanos míos? Es lo que a Dios realmente le importa. Y Dios te está mirando. Siempre comento, uno desde acá adelante ve todo. Y de todo. Todo y de todo. Y uno sabe que hay hermanos que quieren que uno termine pronto. Si uno sabe. Hay hermanos que ponen cara de atención, pero cara de atención. Entonces, y yo puedo ver solo a través de mis ojos, y solo lo que ustedes me muestran. Pero Dios no es así, hermanos míos. Dios sabe la disposición que hay en tu corazón de estar aquí hoy día sentado escuchando su palabra. Dios sabe a qué viniste, para qué viniste. Dios lo sabe. Dios conoce el corazón. Y por eso, conociendo el corazón de Abel,
aceptó primero su vida, su disposición con la que se presenta a dar esa ofrenda. ¿Saben? El mismo Señor lo declara justo. Ya leímos en el libro de Hebreos que es declarado justo. De hecho, está en la galería de los héroes de la fe. Está en la galería de los héroes de la fe. Pero el mismo Señor Jesús lo declara justo en el libro de Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 23. Fíjense que dice, para que venga sobre vosotros, verso 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías. Hasta ahí voy a leer. Desde la sangre de Abel, el justo, dice el Señor Jesús. Dios mismo lo declara justo a Abel. Y el Señor Jesús confirma eso y lo declara justo también. Y más adelante el escritor de Hebreo también lo declara justo. Podríamos pensar que Abel fue un hombre justo. Ciertamente lo fue. Dijimos como punto número 1 que todo hombre es pecador. Pero, fíjense, Dios lo declara justo. ¿Declara justo a Abel? ¿Por sus obras? No, ya vimos que no. Ya vimos que no era por sus obras. Ya vimos que las obras tienen consecuencia con su vida. Él materializa su vida interior a través de las obras que hace. Pero las obras no son el sustento de su vida. Son la exteriorización de su vida, que es otra cosa. No, entonces no es por sus obras, es por su fe. Es por su fe. Pero es por su fe depositada en la obra soberana de Dios. Es por su fe depositada en la obra soberana de Dios, en la persona de Dios, en Dios mismo. Y como si ambos fueron educados por los mismos padres. Ambos fueron educados por los mismos padres. Importante, Abel no se declara justo a sí mismo. ¿Sabe que un aspecto de... Lo dije la otra vez, pero es necesario que lo recuerden en este contexto. Un aspecto de las personas enfermas es querer parecer siempre sano. Escuchaba un psiquiatra que decía la otra vez, como le dije, yo sé que ya lo dije, pero para el contexto sirve contarlo de nuevo, que en el hospital todas las personas enfermas de la mente, malamente llamados locos, todas las personas con enfermedades mentales, cuando va el doctor quieren parecer sanos. Cuando va el doctor quieren parecer sanos. ¿Para qué quieren parecer sanos? Para salir de ahí, para salir de esa condición. Bueno, el doctor sabe que están queriendo parecer sanos. Y no están sanos. Las personas que tienen maldad en sí mismas, ¿saben lo que quieren parecer siempre? Buenos. ¿Saben? La persona que es pecadora y que ha sido redimida por Cristo, no pretende parecer bueno.
Hermanos míos, no existe el creyente regenerado. Estoy diciendo lo mismo de dos maneras distintas. El creyente regenerado, no existe la persona que haya sido regenerada que quiera parecer bueno. Ahí hay un problema. Si uno no debe parecer bueno. Hermanos míos, si tú te estás esforzando por parecer ser bueno, pregúntate, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón si tú debes luchar por ser justo? Por ser apartado, por vivir una vida de consecuencia con la palabra de Dios, con lo que Él ha hecho en tu vida, para que el resultado de esa vida sea una ofrenda grata, agradable a Dios. Pero ese es el resultado de una vida de consecuencia, de vivir conforme a lo que digo. Y esa persona que vive conforme a lo que dice, no necesita parecer bueno. Porque todos los que hemos sido regenerados sabemos que somos por naturaleza pecadores. Y que el pecado está a la puerta, enfrente mío, y al lado, y atrás, y arriba, y abajo. Y que lo único que quiere el enemigo es que yo caiga y peque. Entonces, hermanos míos, Abel no necesitaba parecer ser justo. Él no quería, con cara de santo, pararse delante del Señor y decirle: Señor, te traje mi ofrenda. No necesita eso. Entonces un creyente regenerado, hermanos míos, anda por la vida sabiendo que es pecador, pero también luchando por vivir esa vida apartada para Dios. Entonces, como dijo ese psiquiatra, le encontré mucha razón. Los locos quieren siempre parecer sanos. Pero cuando hay alguien, ¿se han fijado? Un hombre mata a su familia, ¿sabe lo que quiere su abogado? Hacerlo parecer loco. Él está sano, pero el abogado quiere hacerlo parecer loco para que se la lleve más barata. Y va a cumplir su presidio, su condena al hospital, no a la cárcel. Entonces, este es el mundo al revés. Los sanos quieren parecer enfermos y los enfermos quieren parecer sanos. Y espiritualmente es lo mismo. Si la gente anda, hermanos míos, con una falsa santidad flotando y te enrostra tu pecado y el mío, y te dicen que tú eres pecador, y tú eres aquí, tú eres allá, y tú, y ellos son sanos, porque el parámetro son ellos mismos. Eso no es justicia. Por lo menos no es la justicia de Dios. Como les dije, Abel es declarado justo por Dios y lo reafirma el Señor Jesús. Ya lo leímos. Pero la fe de Abel era propia, porque dice que por fe ofreció un sacrificio aún más excelente. ¿La fe de Abel era propia? Él un día se levanta en la mañana y dice: he decidido depositar mi fe en Dios. A partir de ahora mi vida cambia y confío en Dios. Y deposito mi fe en Dios. ¿Puede hacer eso? Pero la fe de Abel era propia. ¿Le pertenecía a él? ¿Nace de él? ¿Acaso el hombre puede? La palabra de Dios nos enseña que la fe, hermanos míos, es un don, al igual que la salvación. Veamos qué es el libro de Hebreos de nuevo. El libro de Hebreos capítulo 11.
Verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjense que sin fe es imposible agradar a Dios. Sitúense en el escenario. Caín y Abel ofreciendo sus ofrendas a Dios. Y la Biblia nos aclara que Dios mira con agrado, con aceptación la ofrenda de Abel. Si la mira con agrado, la acepta y acepta la vida de Abel y la motivación que conlleva eso para ofrecer dicha ofrenda, indudablemente que tiene que haber sido a través de la fe. Tiene que haber sido a través de la fe. Por eso Dios puede agradarse de la ofrenda de Abel, porque fue con un corazón sincero a través de la fe. Entonces, está clarito lo que hay que hacer, tener fe. Entonces, a partir de ahora, todos tenemos más fe y debemos tener más fe para agradar a Dios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? La aplicación, pastor, a eso. La aplicación, porque si no, ¿cómo se hace? ¿Cómo tenemos más fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Veamos qué dice el libro de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo nací en una iglesia arminiana. Y hice mi profesión de fe adelante y después hicieron una fila más de 100 hermanos, por lo menos 100 hermanos, que todos de uno en uno me abrazaron y me dieron la bienvenida a la familia de la fe. Yo no tenía idea de lo que estaba pasando, con toda honestidad. Lo único que sabía, que el predicador ese día habló, no sé cómo conocía toda mi vida y conocía todos mis pecados, que era peor aún. Era terrible verme enfrentado a un hombre que no me conoce, pero me conoce. Era terrible, hermanos. Y cuando paso adelante, yo paso adelante, convencido de que lo que estaba haciendo era lo que Dios me estaba pidiendo. Después hubo algunas cosas que no me calzaron, no me cuadraron. Y saben, este es el primer versículo que estorbó mi vida. Cuando conocí la fe reformada, este es el primer versículo que estorbó mi vida, que no me cuadraba con tomar una decisión por Cristo. Porque yo creía que yo tenía fe, que había nacido en ese instante mi fe y que yo, sin mi fe, era imposible que yo pudiera llegar a Cristo. O sea, la fe era mía. De alguna manera, igual hice algo para ser salvo. Tú no hiciste todo, Señor. Yo puse la fe. Ojo con eso. No, hermanos. No, hermanos míos. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, hermanos míos, el medio que dejó establecido el Señor Jesucristo, su palabra. Y es su palabra la que te despierta del letargo. Es su palabra la que te saca. Él te regenera. Y cuando te regenera, cuando despertaste, cuando resucitaste, recién pudiste tener fe. Antes no se tiene fe, hermano. Porque la fe viene de Dios. Entonces ahora empiezo a entender algunas cosas de Abel.
Porque ¿cómo, siendo de naturaleza caída, ambos se supone muertos espiritualmente, ambos se supone, ¿cómo Abel presenta una ofrenda agradable a Dios? Y usa como transporte para esa ofrenda, como vehículo, la fe. ¿De dónde saca fe si estaba muerto? Estaba en igualdad de condiciones conmigo antes de ese día. Depravación total del hombre. Esa es la herencia que recibió de sus padres. Pero la elección soberana es de Dios. Hermanos míos, la elección soberana es de Dios. ¿Y qué méritos había hecho Abel para que Dios lo hubiera escogido y hubiera sido grato Abel ante los ojos de ese Dios? La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Habían escuchado lo mismo de sus padres. ¿Qué hizo uno que el otro no? Que uno es grato ante Dios y el otro no. Entonces la fe de Abel no provenía de él mismo, ni tampoco estaba sustentada en sí mismo, ya que la fe viene, como dijimos, por el oír. ¿Quién le habló? ¿Quién le habló? ¿Quién le habló de ese Dios maravilloso que algún día estuvo en comunión perfecta con sus padres? ¿Quién le habrá hablado? Veamos por favor lo que dice la Biblia en el libro de Juan. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Ese es Abel. Ese es Abel, un adorador en espíritu y en verdad. Hermanos, y el orden es en espíritu y en verdad. Si no has nacido, no eres grato ante Dios. Si no has nacido de nuevo, a través de la obra soberana del Señor Jesucristo, no eres grato ante Dios. ¿Qué ofrenda tienes que presentarle si la fe no es tuya? ¿Obras? ¿Qué obras? Que se le adore, como les digo, en espíritu y en verdad. El presentar ofrendas a Dios es un aspecto, hermanos míos, de la adoración. Y la fe, como les dije, también es el vehículo. El Señor pone el combustible. El Señor pone el vehículo. Hay que andar en Él. Hay que andar en Él. Definitivamente la fe no es de los hombres, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y la única forma de acercarse a Él es a través de la misma fe que Él deposita como don en cada uno de nosotros. Si tú no tienes esa fe, no ha sido derramada, y tú solo quieres presentar buenas obras delante de Dios, es la oración de esta congregación que Dios te dé el otro don, el don del arrepentimiento, para que puedas acercarte a Él y ser olor fragante también. Oramos, hermanos. Padre, queremos, mi Dios, agradecer su infinita misericordia por el tiempo que nos ha brindado de poder escuchar de su palabra y, Padre, aprender, ser exhortados y, si es necesario, también ser corregidos. Gracias, mi Dios, por cada uno de los que ha prestado atención, que es mejor que la grosura. Bendíganos, mi Dios, por favor, que el resto del día y de la semana también sea de olor grato para usted. Bendiga a mis hermanos que están pasando por necesidades,
Cualquiera sea, Padre, porque usted conoce cada condición y cada situación nuestra. Bendiga nuestros corazones, nuestras familias, bendiga los trabajos y los estudios de nuestros hermanos. Gracias, Padre. Llévenos ahora con bien también a nuestros hogares. Y mi Dios, gracias una vez más por poder participar de esta cena con la familia de la fe. En el nombre de Jesús. Amén.